Estimados estudiantes, nos volvemos a encontrar en este espacio de materiales audiovisuales de apoyo eh, a los efectos de que puedan sumar material complementario junto con el corpus bibliográfico de la disciplina anatomía patológica y el material elaborado por los docentes de la cátedra de anatomía patológica a los efectos de poder resolver los talleres, estudiar para los parciales y para el final. Como siempre digo, esto no reemplaza el estudio, digamos, de todo el material bibliográfico que se sugiere, es simplemente un aporte más, una guía más, especialmente en estos momentos donde ante una facultad cerrada y en términos académicos, porque el servicio de anatomía patológica estuvo siempre abierto. Se impone la necesidad de que los docentes dupliquemos, tripliquemos nuestros esfuerzos como para ayudarlos y guiarlos en este difícil camino que es el estudio de la disciplina, de la medicina. Bien, hoy vamos a desglosar contenidos que están, digamos, desagregados en la unidad problema número 3, que ustedes deben estar tratando, calculo, si mal no calculo los tiempos, pero también vamos a dar temas que tributan a la unidad problema número 4. Por lo tanto, voy a recordar la primera unidad problema, la tercera unidad problema y la cuarta. La cuarta la vamos a dejar un poquito más para el segundo video. Hoy voy a subir 2 videos, este es el primero. Y bueno, como siempre les repito, mi Instagram para preguntas, yo respondo por mensaje cualquier duda o a mi mail. O en comentarios, como quieran. Bien, de nuevo gracias a la organización Impulso que promueve estos espacios. La unidad de problema número 3 plantea una situación, digamos un motivo de consulta en un paciente joven, de 20 años, donde se destacan, está tapando la cámara, pero hay malestar general, de cefalea, astenia y coloración amarillenta de la piel. A ver, bajo la cámara un poquito, nada más. No está febril y no está febril, no está febril. Bueno, pero tiene como un cuadro de malestar general, con debilidad, adinamia, astenia, dolor de cabeza, esto que llamamos coloración amarillenta de la piel, que puede ser una ictericia o una pseudoictericia, pero bueno, ahora después vamos a charlar un poquito de eso. Y es un paciente joven. Bien. La cuarta unidad problema plantea otro cuadro clínico que interesa a un paciente ya de edad media, 42 años, Julio, que va a la guardia médica, o sea, se trata de un cuadro de urgencia o emergencia, dependerá. Si ustedes no saben la diferencia entre urgencia médica y emergencia médica, deberían buscarlo, me lo preguntan. Lo que presenta es un cuadro de dolor abdominal, entonces vamos a hablar de dolor abdominal se acompaña de náuseas, vómitos y palidez extrema, lo que habla de lo que da bastante información, ¿no es cierto? No cualquiera tiene palidez extrema, ¿de acuerdo? En el contexto. Pero ya les digo, el problema de Julio lo vamos a dejar un poquito para el otro video. Pero tienen muchas cosas en común porque hoy vamos a hablar, en este video vamos a hablar de alguna posible causa de este cuadro. Entonces, les coloco las 2 unidades de problemas como para que sepan que vamos a digamos, pivotear entre las 2 unidades de problemas para poder desarrollar los contenidos desagregados de la disciplina anatomía patológica con lo que siempre me gusta hacer y lo que es necesario hacer, la correcta correlación anatomoclínica, la integración con microbiología, la integración con inmunología y la integración con diagnóstico por imágenes si me permite el tiempo. Bueno, algo muy importante es definir qué es hepatitis. Ustedes dirán, bueno,
hepatitis, inflamación del hígado. Facilito. Es una itis. Bueno, no es tan así la cuestión. En medicina llamamos hepatitis, obviamente para designar un proceso inflamatorio de la glándula hepática, pero el compromiso de ese proceso la respuesta inflamatoria, interesa o afecta de manera generalizada a la glándula, de manera difusa. Eso es una hepatitis, es una hepatopatía difusa. Por lo tanto, una lesión focal de naturaleza inflamatoria no puede ser considerada una hepatitis bajo la cámara de nuevo. Por ejemplo, abscesos hepáticos. Los abscesos hepáticos pueden producirse por distintos mecanismos. Pueden llegar gérmenes a través de la vía biliar, pueden llegar gérmenes a través de la vena porta, pueden llegar gérmenes a través de la arteria hepática. Bueno, en cualquiera de los casos, la lesión es una lesión única, focal, cavitada, de pared cicatrizal. O inflamaciones purulentas que afectan principalmente al espacio portal, a la tríada portal. O sea, que en esos casos no podemos hablar de una hepatitis bacteriana, ¿de acuerdo? Que no quiere decir que no existan. Existen algunas hepatitis bacterianas, se me ocurre por ejemplo la hepatitis por leptospira, Pero otro ejemplo, el quiste hidatídico. El quiste hidatídico, que es un parásito, una parasitosis que se llama hidatidosis, genera una lesión cavitada, pero en realidad es una lesión quística. Es decir, quiste en medicina es una lesión cavitada que presenta pared propia. Eso es fundamental para diferenciarlo de otras lesiones cavitadas que no presentan una pared propia. Por ejemplo, el absceso o la caverna tuberculosa. Es decir, allí la pared forma parte de un proceso cicatrizal, digamos, secundario a los fenómenos necrotizantes y de reparación que se producen en el proceso de la patología. En cambio, en la hidatidosis, el Echinococcus granulosus constituye su propia pared, su casita, y su propia pared, que tiene capas incluso. Entonces, en ese caso tampoco podríamos hablar de una hepatitis parasitaria. Ahora, existen parasitosis que comprometen dan inflamación hepática difusa, como por ejemplo la hepatitis en el Chagas agudo. La hepatitis chagásica aguda en el Chagas agudo es una hepatitis con todas las letras, una hepatitis parasitaria. ¿Quedó claro el concepto? Yo creo que queda claro el concepto, digamos. Incluso también la cuestión de lo generalizado y lo difuso se va a aplicar para para otra gran hepatopatía dentro de la anatomía patológica, que es la cirrosis. La cirrosis también es una afectación difusa. No podemos jamás decir que la cirrosis es una afectación focal. Afecta difusamente al órgano generalizadamente, digamos. Lo afecta, no hay nada, no queda nada sin tocar, sin comprometer. ¿Aclarado? Bueno, les muestro, a mí, obviamente, yo siempre sostengo la idea de que si vamos a dar anatomía patológica, fisiología patológica, histología patológica, es siempre importante tener una referencia siempre de la anatomía, de la fisiología y de la histología normal para poder comprender los cambios morfológicos, el mecanismo fisiopatogénico. Ahí lo que yo lo he mostrado en varios de mis videos, pero lo vuelvo a colocar. Esto es una fotografía de una necropsia donde se está expuesto, ya no se ha eviscerado nada todavía, pero se ve claramente al hígado con su ligamento falciforme, muy cercano al corazón, perdón. Fíjense que el corazón se encuentra apoyadito al hígado. Ahí se ven los pulmones que están claramente colapsados, pero no se trata de una telectasia, simplemente porque al haber obviamente la pérdida de las presiones que normalmente hacen trabajar, mantienen, digamos, la capacidad pulmonar total y abiertos los pulmones, obviamente en la necropsia están colapsados, pero no se trata de una telectasia, ¿de acuerdo? Yo les quiero mostrar esta vinculación hígado-corazón tan íntima, tan próxima, porque justamente cuando hay, yo ya esto lo comenté cuando hablamos en injuria de los procesos de congestión pasiva sistémica, cuando hay una sobrecarga de sangre venosa, o sea, congestión pasiva de las venas cavas,
Uno de los órganos más afectados por ese proceso, por ese trastorno circulatorio, es claramente el hígado, por su cercanía. Ahora, cualquier órgano en una congestión pasiva sistémica, con aumento de la presión hidrostática en las venas cavas y en todas sus afluentes, cualquier órgano de la economía va a presentar congestión pasiva, ¿de acuerdo? Y puede presentar edema consecuente por aumento de la hidrostática, ¿de acuerdo? Pero es el hígado donde primero, que es el que primerea, por así decirlo, porque justamente por la proximidad. Fíjense, este es otro corte, está un poquito más, de una tonalidad más pálida. En realidad, en una necropsia se lo ve de una tonalidad de rojiza, porque es un órgano muy vascular. El hígado, el bazo, los riñones son órganos muy vasculares. Aquí está un poquito menos vascular porque se le ha quitado un poco la sangre, pero es absolutamente normal. Lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, ligamento falciforme. Esta es la cara superior. Recuerden que el hígado tiene 3 caras y consecuentemente tiene 3 bordes. Si ustedes lo piensan como un triángulo, vamos a hacer un triángulo así. Tiene una cara superior, la de arriba, una cara inferior, la de abajo, y una cara posterior que está al lado de mi cara. ¿De acuerdo? Y consecuentemente se constituyen 3 bordes. El que le mira el más agudo, digamos, es el borde anterior. Lo constituyen la cara superior y la cara inferior. El de arriba es el borde postero superior y el de abajo es el borde postero inferior. ¿De acuerdo? Viéndolo de costado, en un corte, por así decirlo, transversal, es decir, perpendicular al eje mayor del órgano que va de derecha a izquierda. Y otra cosa que les pongo aquí es un corte que permite observar que este órgano, que es un órgano claramente macizo, no es un órgano esponjoso como el pulmón, ni hueco como por ejemplo el tubo intestinal, es un órgano macizo, pero tiene una peculiaridad. Se observa con los cortes una gran cantidad de estructuras con luz, digamos, estructuras ductales, ya sea que correspondan a elementos vasculares, que los hay y muchos, ramas de la vena porta, ramas de la arteria hepática, ramas que constituyen las venas suprahepáticas. Y también, además de estas 3 estructuras vasculares, se le agrega un cuarto componente que también presenta luces, pero que no son vasculares, que se encargan justamente de excretar lo que produce la glándula anexa al tubo digestivo como glándula, que es la bilis, que es la vía biliar, intrahepática y extrahepática, ¿de acuerdo? Pero bueno, obviamente ahora me refiero a la intrahepática. Y eso hace que sea muy fácil de reconocer al hígado por esta cuestión. Porque a lo mejor tenemos un trozo de hígado y es muy vascularizado. Es muy parecido a otro órgano que es vascularizado y capsulado incluso. La cápsula, recuerden, la cápsula que reviste al hígado se llama placa glisoniana o cápsula de Gleason. Es una cápsula extremadamente adherida al parénquima hepático. Tanto es así que si uno intenta decolarla o quitarla, genera una abulsión, abulsión con B corta, es decir, digamos, quita tejido, digamos, porque incluso se ha descrito que el tejido conectivo denso de esa cápsula está en comunicación y llega hasta los espacios porta, es decir, tiene esa comunicación tan intensa con el parénquima. Incluso imaginen un hígado de vaca que pueden comerlo ustedes, lo que comemos, un buen alimento para los anémicos ferropénicos, como la morcilla en primer lugar, los riñones y el hígado, los 3 mejores alimentos para un paciente con anemia ferropénica. Vamos a hacer, cuando uno quiere cortar el hígado de vaca, se deshace todo, digamos, es muy quebradizo, es muy friable incluso, pero si uno quiere quitar la cápsula, peor porque, digamos, destruye el tejido. Esto lo aclaro porque hay otro órgano muy vascular, capsulado, que tiene un parénquima muy semejante es compacto, digamos, es un órgano macizo, que es el bazo. El bazo, la diferencia justamente con el bazo es, ¿no? Además, si lo tenemos obviamente a los órganos
visto enteramente, vamos a ver claramente que no hay dos lóbulos, ¿sí? Pero fíjense, ya en el vaso no está la vena porta, no hay una tercera vascularidad, no hay una doble circulación, hay arteria y vena esplénica, y para nada hay un sistema de colección de bilis. Entonces ya podemos pensar que en un corte del vaso no vamos a observar tanta cantidad de luces de estructuras huecas. Bien, esperen que se me trabó. Ahí estamos. Bueno, como yo les dije, empecemos con la histología normal del hígado, porque esto es muy importante para entender luego los desastres que se producen en las hepatopatías. El hígado, microscópicamente, en este caso con una tinción con hematoxina y eosina, tiene una unidad funcional, digamos, microscópica, que llamamos lobulillo hepático. El lobulillo hepático es en verdad un hexágono. Dibujé un hexágono o un pentágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Con la vena centrolobulillar, porque este se llama lobulillo, y en los extremos los espacios porta o la tríada portal. Lo que estamos viendo en esta imagen no es todo un lobulillo. O sea, acá se ve la vena centrolobulillar y acá se ve el espacio porta. O sea que el lobulillo estaría por acá, se extendería más allá de la pantalla, digamos. Y fíjense qué disposición tienen los hepatocitos. Esto se llama disposición en hileras, en trabéculas, en cordones. Y esto es muy, digamos, esta disposición no es, digamos, casual, digamos, tiene un objetivo fundamentalmente funcional y es una belleza como está organizado el lobulillo hepático. En la vena centrolobulillar les aclaro que es donde termina. Es como, imaginen el lobulillo como un embudo. Bueno, la claraboya del embudo es donde desemboca toda la sangre y obviamente esas venas centrolobulillares son afluentes de las venas suprahepáticas que van a terminar drenando la sangre a la vena cava inferior para llegar a la circulación sistémica, aurícula derecha, ventrículo derecho, etc. Arteria pulmonar, pulmones y vuelta al corazón izquierdo. Ahora, en el espacio porta o en la tríada portal, donde hay una estructura de tejido conectivo, donde están incluidas distintas estructuras, acá se puede observar una estructura vascular, venosa por las paredes delgadas. Se trata claramente en ese caso de una rama de la vena porta, perdón. Se ven ahí dos estructuras ya no vasculares porque tienen un epitelio con un núcleo, es un epitelio cúbico simple con un núcleo basófilo. Se trata de los llamados conductillos biliares o conductos biliares. Que no es lo mismo que un canalículo. Un canalículo es una estructura más pequeñita, ahora la vamos a ubicar. Y por allí se encontrará parte de la arteria hepática, pero dibujé tanto que la tapé. La ramita de la arteria hepática deberá tener luz y deberá tener una pared más muscular que la ramita de la vena porta. Lo importante es destacar que de todo lo que viene por vena porta, del drenaje del intestino, o sea, la vena porta es una vena que se arma por las tres venas, la esplénica que viene del vaso y las dos venas mesaraicas, mayor y menor. Bueno, que vienen básicamente del aparato digestivo, de la pelvis incluso. Y justamente la sangre va obviamente confluir con la sangre de la arteria hepática, que es una sangre que viene obviamente, forma parte del tronco celíaco, rama de la aorta abdominal y trae a sangre oxigenada. Entonces se confluyen las dos en una única estructura vascular que denominamos el capilar. Da origen a la red capilar porque como todo tejido hay una red capilar. El capilar en el hígado se le llama sinusoide porque es un capilar distinto, o sea, tiene células endoteliales, pero entre sí existen unas fenestraciones, unos espacios interendoteliales bastante importantes en tamaño que permitirían incluso el pasaje de algunas células por su tamaño. Por eso se les llama sinusoides
y es un capilar especial. No tiene las zonas ocludes que tienen la mayoría de los otros capilares. Entonces, la sangre, por un lado, del espacio porta, tiene un sentido desde el espacio porta hacia la vena centrolobulillar y va por un espacio, digamos, un canalcito que está constituido por tejido conectivo, llamado espacio de Dice, donde transcurre el sinusoide. Allí, entre el hepatocito y el espacio de Dice y el sinusoide, también se encuentran las células, los macrófagos, tejido conectivos, las células de hito, que después vamos a ver digamos, para qué sirven y qué importancia tienen en la patogenia de la cirrosis. Otros linfocitos residentes, células cebadas, bueno, el tejido conectivo vascularizado. El sentido es de espacio porta a vena centrolobulillar porque justamente se producen los intercambios entre la sangre y los hepatocitos para metabolizar, depurar fármacos, etc. Y obviamente para sintetizar proteínas, sintetizar lípidos, glucógeno, etc. Bueno, todos los procesos metabólicos y de detoxificación y los procesos farmacocinéticos de los fármacos, bueno, ocurren en ese sentido, por la entrada por lo que llamamos el polo vascular. O sea, está la hilera de hepatocitos que tiene un polo vascular, o sea, una cara del hepatocito que mira hacia el capilar o hacia el sinusoide. Ahora, del otro lado de la hilera hay otro polo que se llama polo biliar, donde el hepatocito cumple su función glandular, digamos, anexa al tubo digestivo, de excreción de la bilis conjugada, luego de conjugarla con ácido glucurónico y otros ácidos, pero fundamentalmente con el glucurónico. Y ya la bilirrubina conjugada con glucurónico, o sea, glucuronizada o directa, que también llamada, es excretada hacia ese polo biliar, pero a una estructura que ya se llama canalículo biliar, que no lo vemos allí, es muy chiquitito, pero que está en el otro polo y que el sentido de la circulación justamente de la bilis no es de tríada a vena centrolobulillar, sino todo lo opuesto. Es de centro a el espacio porta hasta llegar a drenar, digamos, como afluente en los conductillos biliares y luego constituir la vía intrahepática, la vía extrahepática, la concentración en la vesícula biliar, hepático, hepatocolédoco, desembocadura en la polla de Vater, junto al wirsum, o no, depende de la variedad anatómica, hacia la segunda porción duodenal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿para qué les pongo todo y repasamos esto? Para que vean qué grado de organización y que tiene el lobulillo hepático. Y esas hileras de hepatocitos están sostenidas y orientadas en hileras justamente gracias a lo que podemos llamar un eje director. Eje es masculino, ¿no? Sí, eje director, o directriz, que está representado, o sea, si uno pudiera sacar toda la celularidad parenquimatosa, vería como un esqueleto de estroma que es justamente radiado, digamos, como la vena centrolobulillar, y salen todas estas fibrillas de tejido de lo que es sustancia fundamental y que se llaman, tienen un nombre famoso, que son fibras de reticulina. Las fibras de reticulina son las que sostienen esta hermosura arquitectónica que permite además un trabajo fenomenal, ideal, digamos, digamos, tanto con la sangre que proviene del espacio porta como en la secreción de... Entonces, fíjense que un daño o una pérdida de esa estructura que sostiene la arquitectura, esta hermosa arquitectura del lobulillo, puede generar varios problemas circulatorios, de excreción de la bilis. Bien. Y también, para terminar, hay 3 números aquí. Estos son los famosos números para designar 3 zonas. Piensen en el lobulillo como un círculo. Bueno, una zona periférica, una zona medial o centrolobulillar y una zona central o centrolobulillar, que es la 3. Esas zonas se numeran de esa manera de acuerdo a un criterio, que es simplemente el tenor de oxígeno.
Se dice que los hepatocitos de la zona 1 tienen mayor tenor de oxígeno que los hepatocitos de la zona 3. La razón es sencilla, es la proximidad a los capilares nacientes iniciados por la ramita de la vena porta y la ramita sobre todo de la arteria hepática, que es la que trae oxígeno. No quiere decir para nada que la zona 3 esté hipóxica, porque si hubiera hipoxia habría adaptación o lesión celular. ¿De acuerdo? Y eso no estamos hablando de esto, obviamente, yo hablo de tenor de oxígeno, pero esto es importante al momento justamente de generarse un cuadro hipóxico. Frente a un cuadro hipóxico vamos a poder predecir qué hepatocitos van a sufrir más y qué hepatocitos van a sufrir menos. ¿De acuerdo? ¿Me van entendiendo? Bien. Bien, sigamos. Bueno, y este es un esquema, a veces las microscopías necesitan esquemas para ver. Está explicado lo que les acabo de comentar. Fíjense cómo la venita porta y la ramita de la arteria hepática se conectan para constituir el sinusoide y con la flechita, esa flechita que hay ahí, orientado hacia la central vein o vena centrolobulillar. Cómo se dispone la hilera de hepatocitos y cómo hacia el otro, acá tenemos una hilera de hepatocitos, y en el otro polo, en el polo biliar, las flechitas cambian de sentido y se dirigen por el canalículo biliar hacia el conductillo biliar o conducto biliar. Canalículo biliar, conducto biliar, es decir, y sería una forma, digamos, para que ustedes observen lo maravilloso. Y otra cosa que me falta mencionar también, que es importante, el hepatocito es una célula muy regeneratriz, es decir, desde el punto de vista de los tipos de células, no podemos decir que es una célula de las más estables que hay, porque es muy regeneratriz. Cuando entra en apoptosis o en necrosis un hepatocito, rápidamente otro hepatocito de la vecindad inicia una mitosis para reponerlo y sostener la hilera. O sea, fíjense qué belleza de comportamiento, ¿no? De trabajo. Tanta fama de regeneratriz tiene el hígado, que ya lo habrán leído seguramente en los libros, que se lo vincula con el mito, la mitología griega, la leyenda de Prometeo, que cometió un delito que le robó el fuego a los dioses y Zeus lo castiga, donde lo ata a un árbol y todos los días viene un ave y le come todo, digamos, no le come el hígado, le come todo el abdomen, digamos, y se regenera, bueno, pero en realidad es el hígado el que está ahí referido, y justamente ese mito tiene que ver, los mitos tienen obviamente un valor simbólico y un valor, un arraigo, digamos, dentro de la realidad, a la gran capacidad regeneratriz. De hecho, muchas donaciones de hígado se hacen hepatotomías parciales, no hepatectomías, para donarle, digamos, a un familiar compatible. Y justamente se produce, si recuerdan de injuria, un fenómeno llamado hiperplasia compensadora, que vendría a ser una hiperplasia, es patológica en el sentido de que algo se sacó. Un cirujano metió la mano y quitó un pedazo de hígado. Pero bueno, se lo llama, es una hiperplasia entre fisiológica y patológica porque, bueno, se utilizan señales para reponer el tejido faltante. Bien, detengo un ratito ahí, vamos a hablar de ictericia, porque bueno, nuestro paciente en cuestión, creo que es tocayo mío, Federico, presenta ictericia. Detengo un ratito el video y volvemos. Bien, bueno, como Federico tiene ictericia, vamos a hacer si bien este tema ya se vio en injuria, vamos a hacer una recuperación. Vamos a recuperar contenidos de injuria para poder, digamos, abordar el problema como corresponde. Recuerde que en defensa se recuperan muchos contenidos de injuria. Es decir, en realidad cuando uno rinde defensa, está rindiendo defensa e injuria en realidad. Bien, recuerden que las ictericias, la ictericia se define como la coloración amarillenta de piel y mucosas, con un comienzo generalmente en las escleras y con una disposición cefalocaudal. Después les voy a comentar que de acuerdo a los miligramos de bilirrubinemia total, a predominio conjugado o no conjugada,
hay una distribución, digamos, los cefalocaudales se explica por la cantidad de la hiperbilirrubinemia, no es, digamos, algo aleatorio. Que las ictericias las llamábamos prehepáticas, si el problema ocurría antes del hígado, digamos, hepáticas, si el problema se debía a una hepatopatía, generalmente hepatopatías difusas. Y bueno, hablamos de algo de hepatopatías difusas, por ejemplo, una hepatitis aguda, ya sea viral, ya sea alcohólica, ya sea la cirrosis. Ahora, que un cirrótico tenga ictericia, ya les voy avisando, es un cirrótico que está en un estadio muy avanzado de su cirrosis, casi en una fase terminal. Ojo con eso. No es habitual que un cirrótico tenga ictericia en sus primeras fases, digamos. Y la poshepática tiene que ver con un problema en la eliminación o en el transporte de bilis, generalmente asociado a síndromes coledocianos, etc. Bueno, entonces por ejemplo les pongo que en la prehepática hay un aumento de producción de bilirrubina, fundamentalmente de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Ahora vamos a repasar el metabolismo del hemo. O bien llega al hepatocito pero no logra conjugarse. Por lo tanto, dentro del hepatocito se acumula la forma no conjugada y esta, como no puede salir por el polo biliar, difunde por gradiente de concentración hacia el polo vascular y genera una hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada. Las causas eran muchas, con principal destaque para las anemias hemolíticas. En las anemias hemolíticas, obviamente, ya sea intracorpusculares o extracorpusculares, es decir, donde el problema puede estar en el eritrocito, en una alteración morfológica o funcional del eritrocito, donde ahí el bazo generalmente se encarga de producir su destrucción, la hemocateresis, o bien extracorpusculares si por mecanismos inmunes, ya sea autoinmunes o aloinmunes, es decir, alo diferente, o bien también por causas no inmunes, como por ejemplo, no sé, se me ocurre el paludismo. Ahí el plasmodium ingresa al eritrocito y lo destruye, es una parasitosis. Eritropoyesis ineficaz, reabsorción de hematomas, pacientes con hematomas que se van volviendo, vieron que primero son azulados o rojo azulado, luego se vuelven más amarronados, luego más verdoso y luego verdoso amarillento hasta reabsorberse. Con respecto a los fármacos, se refiere a fármacos que son capaces de desplazar a la bilirrubina no conjugada de su unión a su transportador, que es la albúmina. También podríamos mencionar allí a un antibiótico que se usa bastante, que son las sulfas, como el Bactrim. Bueno, dije un nombre comercial, pero es cotrimoxazol o sulfamethox, la combinación de la sulfa con el cotrimoxazol. Y luego aparecen estas enfermedades hereditarias, algunas son autosómicas dominantes, algunas son autosómicas recesivas, no importa. Lo importante es comprender que la enfermedad de Gilbert o Gilbert, y luego tenemos que es realmente muy poco relevante. Los pacientes cursan con una leve ictericia, no genera grandes problemas. Es muy frecuente ustedes tienen amigos, familiares, y ven gente, ven algunas personas que tienen un poquito, una tonalidad levemente amarillenta en las escleras, de manera permanente. Bueno, probablemente tengan un Gilbert y no les reportan ningún problema clínico grave y no necesitan ningún tipo de tratamiento. Ahora, el Krüger-Najar es otra cosa. En el Krüger-Najar directamente no hay digamos, no hay glucuroniltransferasa, no hay enzima. Entonces no hay conjugación. Ese déficit de enzima, en el Gilbert también no hay un déficit, pero es muy leve de la enzima. Entonces no se conjuga gran parte y la parte no conjugada vuelve al polo vascular. Ahora, en el Krüger-Najar, hay dos tipos. Uno donde el déficit es total y probablemente incompatible con la vida, y otro que es parcial. Bueno, 1 y 2, no importa. Pero es más grave claramente que el Gilbert. Ahí obviamente no hay glucuroniltransferasa suficiente, no se produce la conjugación y la bilirrubina indirecta no conjugada retorna al polo vascular, resultando en un aumento de las bilirrubinas, de la bilirrubina indirecta o no conjugada
es decir, una hiperbilirrubinemia indirecta, que es generalmente como cursa por lo general. Miren, en las ictericias siempre suele haber un aumento de las dos, pero en este caso hay un predominio muy significativo de las bilirrubinas indirectas. Claramente no hay coluria, es decir, no hay coluria, es decir, no hay una tonalidad caoba, por así decirlo, de la orina, porque justamente la bilirrubina no conjugada no es hidrosoluble y no se filtra a nivel renal. Lo que sí puede haber en orina mayor presencia de urobilinógeno, porque justamente recuerden el circuito. Ahora vamos a recordar el circuito enterohepático, donde la bilirrubina, digamos, conjugada, por así decirlo, ya excretada por vía biliar, es por la acción de las enzimas, las glucuronidasas de las bacterias, generan urobilinógeno y estercobilinógeno. El urobilinógeno se reabsorbe, digamos, en el circuito enterohepático. Entonces, aquí, pero también el urobilinógeno deriva también del metabolismo del hemo, o sea que vamos a ver que la presencia de este metabolito, por así decirlo, del hemo, se encuentra aumentado en orina generalmente. ¿Y por qué hay esas pleiocrómicas? Pleiocrómica significa hipercólicas, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Que el hígado, al haber mucha bilirrubina no conjugada, intenta conjugar lo que más pueda. Bueno, hay casos donde no lo podrá hacer, como por ejemplo en el Krige-Najar. Bueno, pero si en una anemia hemolítica, sí. En una anemia hemolítica, ya sea también una eritroblastosis fetal, si bien digo, habrá mayor conjugación de la indirecta, o sea, habrá mayor excreción de la conjugada, mayor presencia de la estercobilina, que es una forma de oxidación del estercobilinógeno, y mayor coloración de las heces. En las hepáticas el problema puede estar en que se capta menos por el receptor del hepatocito para la bilirrubina indirecta, se conjuga menos, o hay un problema de eliminación, que en realidad tiene que ver con la función global del hepatocito como célula encargada de conjugar la bilirrubina. O sea, el problema aquí es que fallan todos los sistemas de captación, conjugación y excreción. Por lo tanto, algo se conjuga, otra parte no se conjuga, algo se elimina, pero mucho no se elimina. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta en el hepatocito la concentración de bilirrubina, tanto indirecta como directa. Entonces, difunden por gradiente de concentración hacia el polo vascular y resulta en una hiperbilirrubinemia mixta. Es decir, no hay un predominio de una o de otra, porque el problema es global con el tema de la conjugación de la bilirrubina. Por lo tanto, el urobilinógeno es variable, y aquí las heces pueden ser normocólicas o hipocólicas. Hipocólicas en el sentido de que al haber menos bilirrubina directa y menos estercobilina puede hacer que las heces estén un poquito más de una tonalidad más pálida, por así decirlo, ese marrón claro, por ahí. No blancas, que son heces acólicas, que ahora vamos a ver que se producen justamente en la poshepática cuando baje la cámara. En la poshepática el problema está en la conducción biliar, o en un problema en el hepatocito, en el polo biliar, para excretarlo, como pasa en el Dubin-Johnson y en el rotor. O sea, en el Dubin-Johnson directamente no se excreta, hay una imposibilidad para excretar, y en el rotor también hay un problema de excreción. En realidad hay un problema de cómo se acumula la bilirrubina para conjugar. Se puede conjugar, pero hay un trastorno en cómo desde la acumulación se dispone el componente para ser, digamos, dirigido al polo biliar y excretado, digamos. Es un trastorno más leve el rotor que el Dubin-Johnson. De hecho, en el Dubin-Johnson lo característico es encontrar grandes cantidades de bilirrubina conjugada que le dan una pigmentación. Hay un aumento de la pigmentación de las células, porque no olvidemos que tanto la bilirrubina como la biliverdina, que ahora vamos a ver que es el precursor de la bilirrubina, son pigmentos, es decir, sustancias con color propio.
Y hoy, acá suele haber un aumento a predominio de la bilirrubina directa, porque el problema justamente no es de conjugación. Se conjuga, pero no logra llegar, digamos, por un otro mecanismo a la vía biliar. Bajo mi cámara y vemos que al haber entonces un aumento de la bilirrubina conjugada, que sí es hidrosoluble, ya el paciente presenta una orina color caoba o color algo amarillento verdosa, bueno, depende digamos los componentes, pero generalmente se lo compara con algo anaranjado, la coluria. En cambio, la hematuria, recuerden que se lo asocia más con el color asociado más a la Coca-Cola. El urobilinógeno en la orina disminuye y las heces claramente están hipo o directamente acólicas, que son heces sin pigmentación, blancas, bastante llamativas, sobre todo para el paciente, que es quien las ve, ¿no es cierto? Bien, y las causas, cuando yo pongo colestasis acá, pongo toda aquella causa posible que dé un síndrome coledociano. Una litiasis biliar, un adenocarcinoma de la cabeza pancreática, una neoplasia maligna de la vía biliar, ya sea a nivel de la vía biliar intrahepática, un tumor de Klatskin o del hepatocolédoco, un ascaris lumbricoides que penetró por la ampolla de Váter y está obstruyendo la vía biliar, cualquier causa de síndrome coledociano, o sea, causas obstructivas. Una pancreatitis, las pancreatitis, si bien agudas, no son todas ictéricas, suele haber, podemos encontrar ictericia en la pancreatitis aguda. Bueno, ahí el proceso inflamatorio está comprometiendo la desembocadura del colédoco y del Wilson, obviamente, por el gran edema y el gran proceso inflamatorio. Bueno, un repasito de lo que eran las ictericias, los mecanismos fisiopatogénicos, las causas, el predominio de la bilirrubina en cuestión y algunas cuestiones vinculadas al color de la orina y al color de las heces. Acá les pongo, si quieren detener el video para recordar cómo se produce el metabolismo de la bilirrubina o del hemo, a partir del glóbulo rojo, generalmente en el sistema monocítico, en cualquier célula del sistema monocítico macrofágico, principalmente las del bazo, se produce la liberación de la hemoglobina desde el glóbulo rojo, que se divide en la molécula de globina y el hemo con los 4 núcleos pirrólicos y la liberación de hierro y transferrina. A partir de los 4 núcleos pirrólicos y de una enzima llamada hemooxigenasa se obtiene la biliverdina. Y a partir de la enzima biliverdina reductasa se obtiene la bilirrubina libre, que llamamos bilirrubina no conjugada o indirecta, que justamente sale del vaso o de otros células del SMM o del sistema retículo endotelial, se asocia a la albúmina para luego ser captado por un receptor en el hepatocito y conjugarse ya sea con ácido glucurónico, que es el más importante, pero también con hay conjugaciones con ácido sulfúrico y otras sustancias. Luego, finalmente, como conjugada, se excreta a través de la vía biliar hacia el duodeno y en el intestino sufre procesos digamos, enzimáticos por las glucuronidasas bacterianas, obteniéndose urobilinógeno y estercobilinógeno. El urobilinógeno y que tienen reabsorción y sobre todo el urobilinógeno para volver a formar parte, digamos, del circuito enterohepático y volver a constituir más bilirrubina. Y el urobilinógeno en sangre, fíjense, un 5% llega a la sangre y se oxida y se excreta en riñón como urobilina. Y el estercobilinógeno se oxida a estercobilina y se excreta dándole la coloración a las heces. Bueno, esto era un repasito. Bien, obviamente en la ictericia hay un cambio de coloración. Siempre se ven primero las escleras o la mucosa estomáquica, el paladar, allí comienza, pero luego el paciente puede manifestar coloración amarillenta en todo el cuerpo y siempre con una distribución cefalocaudal. Recuerden que hay otra forma de coloración amarillenta de piel y mucosa llamada pseudoictericia, que por lo general
no se debe a fenómenos hiperbilirrubinémicos, sino a la acumulación de betacarotenos por dietas ricas en ellos, como la zanahoria, el zapallo, etc. Bueno, ahí hay algunas diferencias, se respetan las palmas y las plantas. Obviamente el hepatograma va a dar normal. ¿Por qué debería dar patológico? Porque el nivel de bilirrubinemia, que en la diapositiva anterior les marco que el valor normal, depende del laboratorio y la técnica de estudio, pero del laboratorio. Pero vamos a poner el rango de entre 0,3 o 0,4 y 1,2 miligramos de decilitro. Ese es el valor de bilirrubinemia total. Ahora, y acá son dos cortes, uno del tronco encefálico y otro del cerebro y de los núcleos de la base del cerebro, que están pigmentados con la bilirrubina. Y me estoy refiriendo a un grave compromiso encefálico, ya sea del propio encéfalo y del tronco, que denominamos kernicterus. El kernicterus, ustedes saben que sucede en niños que no tienen bien desarrollada todavía la barrera hematoencefálica, es decir, el astrocito como elemento conector neurona-vaso no está bien haciendo de barrera, y bueno, puede en los cuadros, sobre todo en los niños que hacen una anemia hemolítica en la eritropoyesis fetal, por ejemplo, que nacen ictéricos ya, o que hacen una ictericia en las primeras horas luego de nacer, ictericias patológicas, pueden causar grandes problemas en tanto se comporta como una noxa tóxica que genera lesión celular y lleva al niño a un retraso mental. O sea que no es algo para tomar a la ligera. Pero recordemos que para que haya ictericia manifiesta en piel y mucosas, el valor de bilirrubinemia total debe superar los 2 miligramos decilitro. Por lo tanto, entre 1,2 y 2 miligramos podemos hablar de que existe hiperbilirrubinemia, pero subclínica, o una hiperbilirrubinemia anictérica, digamos. ¿Entienden? Es muy probable que vaya aumentando y que finalmente supere los 2 miligramos, incluso más, 3, 4 miligramos, y genere la pigmentación. Incluso les pongo acá un recuadrito donde, de acuerdo, esto es en la escala de Kammer, se llama, no importa, que dice, de acuerdo a los miligramos decilitros y a los rangos de aumento, se van pigmentando las distintas zonas. Fíjense que la distribución es claramente cefalocaudal, pero incluye, por ejemplo, la zona de los pies y las manos como la zona 5. Es decir, para que se pigmenten las manos y los pies tiene que haber estos valores de bilirrubinemia. Bueno, otro dato, esto es un dato más clínico, pero se los coloco como para siempre suma, con datos de interés. Y que les explica esta cuestión de la distribución cefalocaudal. Bueno, ahora cambiamos de tema y también en el contexto de esta etapa de recuperación de contenidos, les vuelvo a colocar el corte del hígado hermoso, precioso, con parénquima, órgano macizo, con muchas estructuras huecas, vasculares de la vía biliar, y inmediatamente debajo hay un corte similar, digamos, donde se observan estructuras huecas claramente, vasculares, algunas con pared más distintas porque son epiteliales, ya es un ducto, digamos, de la vía biliar. Pero no sé si recuerdan este patrón, hay como un patrón moteado, un puntillado heterogéneo. Por zonas hay un moteado amarillento, por otras zonas hay un moteado de color ocre amarronado, dorado, por así decirlo, y también áreas, digamos, rojizo azuladas de congestión. Y esta es una visualización de una lonja o tajada de hígado más, digamos, que representa la misma alteración en cuestión. Y este patrón moteado de lesiones multifocales corresponde a lo que llamábamos hígados en nuez moscada. El hígado en nuez moscada, recuerden que es, digamos, la expresión macroscópica de un proceso de congestión pasiva hepática crónica. Esto no sucede de un lunes para un martes, ¿sí? Es decir, en el contexto de un paciente con probablemente una insuficiencia cardíaca
congestiva global, es decir, que interesa, que afecta a ambos lados del corazón, ya con compromiso, digamos, de las venas cavas, superior e inferior. En este caso, recuerden la vinculación anatómica corazón-hígado, se produce. Porque la explicación de esto, lo vuelvo a repetir, si bien ya lo hemos dado en injuria, el patrón moteado se explica por lo siguiente. Cuando hay congestión pasiva, es decir, un aumento patológico del volumen de sangre dentro del lecho capilar de un tejido de un órgano, acá es pasiva porque el corazón, quien no bombea hacia adelante y hay una rémora o un estancamiento, un encharcamiento, una estasis de sangre, claramente, imaginando el lobulillo hepático ese que les mostré, la estructura que más se compromete inicialmente seguramente es sin duda la vena centrolobulillar, afluente de las venas suprahepáticas. Esa vénula centrolobulillar se ingurgita, se vuelve congestiva, al igual que los capilares que drenan en ella, que se ingurgitan, y empieza a haber obviamente en esa área central del lobulillo, crónicamente, porque la sangre tarda en progresar, empieza a producirse un estado de hipoxia crónica que primero le va a generar atrofia, un cambio adaptativo que no va a sostener en el tiempo, los hepatocitos luego van a necrosarse y finalmente habrá fibrosis. Algunos le llamaban a esto cirrosis cardíaca. Olvídense de esa denominación porque no existe, es un término totalmente en desuso, pero lo pueden leer en algún libro, no tiene nada que ver con la cirrosis. Ahora, eso explicaría las zonas del moteado ocre amarronado dorado. ¿Por qué? Porque allí, al haber capilares y sinusoides cercanos a la vena centrolobulillar muy ingurgitados de eritrocitos, algunos de ellos directamente estallan, digamos, por la gran ocupación de sangre. Hay pequeñas microhemorragias, y ¿quiénes se encargan de fagocitar esos rojos? Las células de von Kupfer, es decir, los macrófagos. Y como ocurre en el pulmón de la congestión pasiva crónica vinculada a una insuficiencia cardíaca crónica congestiva izquierda, metaboliza en el hemo del rojo para formar ya no bilirrubina, sino hemosiderina. Y eso explicaría la coloración ocre amarronada dorada, porque recuerden, cuando hablamos de pigmentos, hablamos de colores especiales, de colores. Un pigmento es una sustancia con color propio, por lo tanto acá el color propio de la hemosiderina es ocre amarronado dorado. Bueno, u ocre amarronado, por así decirlo. Ahora, después tenemos un puntillado amarillento. Ese puntillado amarillento corresponde a cosas, a lesiones que están ocurriendo en la zona 2. Es decir, no en la zona donde hay una hipoxia y donde la cosa está heavy, por así decirlo, y tampoco en la zona 1, donde ahora vamos a ver por qué la zona 1 es la que mejor la pasa. En la zona 2, los hepatocitos se debaten entre un medio hipóxico y un medio normóxico, por así decirlo. Entonces, lo que hacen no es la atrofia, necrosis y fibrosis, sino hacen un cambio de lesión reversible o subletal. Que como yo les explico en mis videos de injuria, una de las expresiones de lesión subletal o de lesión reversible es el cambio graso o la esteatosis. El otro es el cambio hidrópico. ¿Por qué hay esteatosis? Porque al haber hipoxia, pero no la suficiente para producir atrofia o necrosis, disminuye la síntesis de ATP. Al no haber ATP, no puedo, por ejemplo, transformar en el REL un ácido graso en un triacilglicérido o sintetizar una apoproteína para generar una lipoproteína y vehiculizarlo. Entonces, por una cuestión de disminución del metabolismo de los lípidos, ya no por toxicidad alcohólica, por ejemplo, o por metabolismo del alcohol, se produce esteatosis por hipoxia. Bien, y la zona 1, que es la más cercana al espacio porta, es la que de alguna manera se vería más conservada por su proximidad a la sangre arterial oxigenada de la ramita de la arteria hepática. Y claramente veríamos también un órgano congestivo, incluso porque no edematoso, pero ya en estadios avanzados, en pacientes que han tenido insuficiencia cardíaca congestiva global crónica, el hígado se va retrayendo y va perdiendo tamaño, porque fíjense, hay atrofia hepatocitaria, pérdida de células, necrosis, fibrosis, retracción, etc.
Hígado nuez moscada. El hígado nuez moscada vendría a ser el equivalente a los pulmones de la induración parda en la insuficiencia, también en un proceso congestivo pasivo, pero crónico, recuerden, crónico. Bien, bueno, vamos a hablar ahora de las hepatitis agudas virales. Algo muy breve sobre la microbiología, las vías de infección y la, la inmunología o la respuesta inmune frente a estos virus y nos vamos a concentrar en los cambios morfológicos. Recuerden, repito, el término hepatitis hace alusión a una afectación inflamatoria difusa o generalizada. Y claramente cuando uno habla de hepatitis viral siempre piensa en los llamados virus hepatotrópicos o hepatotrofos, es decir, aquellos que tienen una predilección especial por el hepatocito, que se designan con letras del abecedario A, B, C, D, E. Hay otros más, incluso se han descrito, los japoneses ya han descrito un X, etcétera. Bueno, si mal no recuerdo se llaman X. Pero no olviden que no toda hepatitis viral es a virus hepatotrópicos. Hay virus de otras familias que en el marco, en el contexto de una infección viral sistémica pueden afectar al hígado. Por ejemplo, el citomegalovirus, toda la familia herpes viridae, el virus Epstein-Barr de la mononucleosis infecciosa, el virus de la fiebre amarilla, me faltó poner allí, que produce una hepatitis. Y ahí tienen unos buenos ejemplos para citar. Sobre todo porque muchos alumnos, muchos estudiantes, se quedan con la idea de que las únicas hepatitis virales son a virus hepatotrópicos. Y les comento algo, estos virus hepatotrópicos les encantan los hepatocitos, pero no es algo, digamos, casual o algo, digamos, un hallazgo, algo, digamos, no, hay un porqué. Es decir, ¿qué es lo que busca un virus? Parasitar una célula, encontrar a nivel intracelular, utilizar su maquinaria de síntesis proteica, ADN, ARN, depende del tipo de virus, para generar clones o copias de sí mismo y mantener un nicho ecológico. Ese es el objetivo de cualquier virus. ¿Qué mejor que los hepatocitos, que el hígado, para encontrar el mejor de los nichos ecológicos del cuerpo humano? Yo les dije que el hígado, y ustedes lo saben, es el órgano más regeneratriz o regenerativo del cuerpo humano. Entonces, para un virus hepatotrópico es una fuente permanente de hepatocitos, es decir, aún dañándose surgen nuevos por mitosis y es obviamente el paraíso para un virus hepatotrópico. Claramente los pacientes que se infectan con estos virus van a generar distintas formas que llamamos anatomoclínicas, es decir, y justamente, ¿por qué se estudian hepatitis virales en esta área, en el área de defensa de la carrera? Porque, la evolución clínica, anatomoclínica de la hepatitis viral a virus hepatotrópico o no hepatotrópico, depende en gran medida de la respuesta inmune del paciente. Y no tanto de la virulencia del virus, valga la redundancia. Entonces, hay pacientes que hacen una infección subclínica y justamente no hacen ninguna manifestación sintomática. A ellos también les podemos llamar cuadros algunos quedan como portadores asintomáticos, no en todos los casos y no con cualquier virus. O bien hacen una enfermedad aguda clínica autolimitada, es decir, se está refiriendo ahí a una hepatitis aguda, que puede a veces clasificarse en ictérica, anictérica. Por ejemplo, para dar un ejemplo, la hepatitis aguda virus A, si sucede en niños, suele no cursar con ictericia en los chiquitos. Ahora, en el adulto suele ser ictérica, fíjense. También colestásica, si hay un problema de estancamiento o acumulación de bilis en la vía biliar, o puede ser una colestasis intrahepática o extrahepática.
Y en esta última predominan manifestaciones clínicas y morfológicas de colestasis, es decir, obstrucciones del flujo biliar con ictericia posthepática, etc. También hay formas evolutivas especiales que no se dan, como por ejemplo la hepatitis fulminante, que les voy a explicar por qué raramente, afortunada y raramente, hay hepatitis fulminantes con lo que llamamos desde la anatomía patológica necrosis masivas o submasivas de la masa hepatocelular. Paso a hepatitis crónica o cronificación, que lo van a comprender bien, en tanto si ustedes recuerdan en inflamación, una de las condiciones indispensables para que la hepatitis aguda tenga éxito era la eliminación de la noxa. Ustedes ya pueden ir olfateando que habrá cronificación de una hepatitis viral aguda, en tanto la noxa no pueda ser eliminada o erradicada. O lo que también se denomina, no pueda ser depurada o el cuerpo no haga el correspondiente clearance viral. También puede haber paso al estado de portador asintomático, que obviamente porta el virus, este no se replica o se replica a muy baja tasa de replicación, pero el problema de los portadores asintomáticos es que pueden contagiar. No hay tanta carga viral en las secreciones, pero pueden contagiar, sobre todo a través de la contaminación del agua por las heces, etc. Y obviamente las cirrosis vinculadas a las hepatitis, que llamamos cirrosis postnecróticas o posthepatitis, que después vamos a comentar. Es decir, estas son las distintas formas anatomoclínicas que pueden aparecer como consecuencia de la agresión de una injuria de un virus, sobre todo me estoy refiriendo a los hepatotrópicos o hepatotrofos A, B, C, D y E, fundamentalmente. Pero ahora vamos a ver que no todos los virus son iguales. Bueno, esto es un breve resumen de los 4 tipos de virus más importantes. La vía de transmisión, bueno, recuerden que la transmisión del virus tipo A es fecal-oral, por contaminación de alimentos, de agua. Por lo general hay mucha carga viral en la materia fecal, eso contamina el agua de los pozos ciegos, se contaminan las napas y justamente ahí se produce la infección por el uso de ese agua que se toma, se consume o se usa para limpiar los alimentos. Obviamente puede dar formas ictéricas y obviamente lo que se llaman síntomas sistémicos, astenia, cansancio, náuseas, vómitos, fiebre, febrículas. Y también puede dar formas anictéricas, como les dije, sobre todo en los niños. Lo importante del que quiero mencionar aquí es que el virus A, que es de todos estos, el que es ARN, no produce hepatitis aguda, más no evoluciona en la cronicidad. Es decir, este no cronifica y les voy a explicar por qué. Pero en un raro porcentaje de los casos, en un bajísimo porcentaje, 1%, puede dar una forma de hepatitis fulminante. Lo que no es agradable desde ya, sobre todo pensando en un niño. Gracias a la vacuna que tenemos, la vacuna contra el virus de la hepatitis A que se coloca al año, ya no deberíamos ver hepatitis A en niños y menos en adultos tampoco. Ya que es una única dosis y sin refuerzos. Bueno, tanto el virus de la hepatitis B como el virus de la hepatitis C se transmiten por vía lo que llamamos hematosexual, es decir, a través de la sangre o a través de las relaciones sexuales, el semen. Sobre todo el virus B se encuentra con una alta carga viral en el semen y a otros fluidos corporales, la saliva, la leche materna puede estar presente. También no olviden aquellos pacientes que que son drogadictos endovenosos. Por lo general no hay tantas adicciones a la heroína, por ejemplo, en nuestro medio, pero bueno, es que comparten la jeringa, entonces
Y obviamente en los dos casos puede haber un contagio transplacentario vertical madre-hijo, sobre todo en la hepatitis B. Hay vacuna para el virus B, obviamente seguramente ustedes están todos vacunados, porque los médicos o el personal de salud o el estudiante de medicina tienen que estar vacunados, son 3 dosis. Si no se hizo, si no entraban en la generación, yo tengo 4-3, no entré ahora está en el PAI, pero me tuve que hacer el esquema que es a los 0, a los 30 días y a los 6 meses. Y después lo adecuado es titular los anticuerpos para ver si se generó inmunidad correctamente. Después vamos a hablar del virus tipo C, que es un virus bastante complicado y que se relaciona mucho más que con lo sexual, que si bien puede haber contagio hematosexual, más con las transfusiones de sangre. O sea, tiene que haber directamente una gran, digamos, la transfusión de sangre, o sea, una unidad son 500 mililitros, tiene directamente de un paciente contaminado a otro y digamos, porque no tiene tanta carga viral en las secreciones como el virus B. El virus B es un virus muy infectivo, muy infectivo, mucho más que el HIV, muchísimo más que el HIV. El HIV en semen no tiene tanta carga viral, no es no quiere decir que no tomemos las medidas preventivas correspondientes. Después vamos a hablar de las formas anatomoclínicas que da el tipo B, pero quédense con que el tipo A solamente da hepatitis aguda y la rara forma fulminante a veces da una hepatitis colestásica, puede darla, pero no da hepatitis crónica, portador, y no da cirrosis, ni tampoco hay una vinculación con el hepatocarcinoma, que es una neoplasia primaria del hígado, maligna, que guarda una importante vinculación con uno de estos virus que es claramente oncogénico, que es el virus B. El virus B es oncogénico porque tiene la capacidad de integrar su ADN con el ADN del hepatocito y transformarlo, generando obviamente una alteración del cromosómica grave que gatilla un cambio neoplásico. El cáncer asociado al virus C no está asociado al virus C como virus oncogénico. En realidad, el paciente con infecciones al virus C hace en el 20% una hepatitis aguda, pero la mayoría directamente evoluciona a la hepatitis crónica. Hacen 10 años de hepatitis crónica, 10 años a los 10 años, a los 20 años hacen a los 10 años hacen hepatitis crónica, a los 10 a los 20 años cirrosis, y a partir de los 20 años hasta los 30 puede iniciarse un hepatocarcinoma, pero no por los motivos que expliqué respecto del virus B. Y recuerden que el tipo... Un segundito que... Bien, para entender cómo es, digamos, la interacción entre estos virus hepatotrópicos o hepatotrofos con el sistema inmune, yo les voy a explicar, digamos, lo más sucintamente, qué es lo que ocurre con cualquiera de los virus hepatotrópicos en cuestión. El virus A, el virus B, el virus C. Recuerden que el virus D necesita del antígeno de superficie del B para producir coinfección o sobreinfección. Pero volviendo a lo que se llama, digamos, la respuesta inmune frente a los virus, yo aquí les marco una célula infectada. Es decir, vamos a entender que esta es un hepatocito infectado. O sea, ya sea que el virus haya entrado por vía fecal oral, por vía hematosexual, llega a los hepatocitos, que son obviamente su nicho ecológico, su presa. Se postula que penetra al hepatocito, es una de las teorías más consolidadas actualmente, a través del receptor de albúmina que tiene el hepatocito. Bueno, una vez dentro del hepatocito, el virus empieza a replicarse, ¿verdad? A hacer copias clonales de sí mismo y hasta aquí no han intervenido las células presentadoras de antígenos, es decir, solamente la célula se encuentra infectada, la cual puede finalmente... ahora vamos a ver cuáles son, digamos, qué es lo que sucede. Recuerden que el hepatocito, como toda célula nucleada del cuerpo humano,
cómo se comunica con el sistema inmune, puntualmente con la inmunidad celular y los linfocitos T, lo hace a través de un complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, que obviamente tiene capacidad de fijación con un TCR acoplado al correceptor CD8. Por eso el linfocito más importante que interviene en la respuesta frente a un hepatocito que está parasitado, infectado, y donde se están replicando los virus dentro de su interior, es bueno, ahí le ponen cytokine producing T cell. En realidad ese es el CD8, el LT CD8. También llamado citotóxico, por esa razón. Bueno, este es capaz de interactuar directamente con la célula infectada e inducir la apoptosis, con lo cual se produce la destrucción de la célula y es allí cuando las copias virales recién son captadas por estas células que son presentadoras de antígeno. En este caso un macrófago por su aspecto cuadrilátero, su núcleo lateralizado. Es decir, inicialmente el virus silenciosamente penetra en el hepatocito. Pero recién es el hepatocito que pide ayuda a través de la expresión de distintas moléculas de adhesión. Hay otras células que intervienen, están las natural killer que directamente atacan directamente al hepatocito. Y hay otras células T citotóxicas, las alfa beta, las gamma, epsilon, que atacan, en este caso al virus está expresado en la superficie, está a través de otro receptor distinto. También, obviamente, algunos de estos virus logran salir, exocitar y salir sin que haya, digamos, apoptosis. Y en verdad, para resumir la cuestión, el virus penetra en la célula a través del canal, el receptor de albúmina, se empieza a multiplicar. Hasta aquí el sistema de presentación de antígenos no actúa. Viene un CD8, lo destruye por apoptosis y ahí se liberan una gran cantidad de virus. Recién allí interviene una célula presentadora de antígenos que ustedes saben que va a expresar información del epítope viral a través del complejo de histocompatibilidad de clase 2. Allí se le va a unir otro tipo de linfocito que no es el CD8, sino que es el CD4. Tiene un TCR acoplado a un correceptor CD4. Y este linfocito helper es el que va finalmente de acuerdo al reconocimiento viral del epítope, a inducir una respuesta sobre los linfocitos B para que estos produzcan inmunoglobulinas, antibodies, que se fijen al virus, o sea, lo opsonifiquen, o sea, formen forman inmunocomplejos. Y estos inmunocomplejos finalmente, si son chiquititos, son filtrados por el glomérulo renal y orinados. Si son de gran tamaño, son fagocitados por células fagocíticas. Si son de tamaño intermedio, bueno, son un poquito, ahí la historia cambia un poco. Pero de esta manera, es decir, de esta manera, finalmente, ya con inmunoglobulinas, ya ahí participa la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Cuando recién interviene la inmunidad humoral con anticuerpos que se fijan al virus, porque al fijarse al virus, ¿qué es lo que evita? Que otro clon del virus vuelva a entrar a otro hepatocito sano, ¿de acuerdo? Al estar, digamos, neutralizado, directamente bloquea su reingreso a otro hepatocito y empieza el fenómeno de depuración o lo que yo les comenté como clearance viral. Si todo esto sucede adecuadamente, con una intensidad adecuada, se depura el virus, el paciente cursa con una infección subclínica o bien con una hepatitis aguda que se autolimita, obviamente, y el virus desaparece, o sea, se limpia, se produce el clearance viral. Esto sucede muy fácilmente con el virus de la hepatitis A, es un virus muy, por así decirlo, poco inteligente, para no usar otro término más ofensivo, es decir, poco más
señala con las banderas, acá estoy, vengan por mí, y rápidamente se produce una inmunoglobulina primero M, después una G, y el paciente hace el clearance viral y por eso no evoluciona la cronicidad, etc. Ahora vamos a ver qué puede hacer hepatitis fulminante. Entonces, y justamente quiero hablar de la hepatitis fulminante. ¿Qué sucede en las hepatitis fulminantes? En las hepatitis fulminantes se produce, por una extraña razón, una expresión simultánea de muchos hepatocitos que tienen el virus en su interior a través del complejo 1 de manera masiva. Porque los procesos de apoptosis, si ustedes recuerdan en injuria, son procesos de muerte celular que puede ser inducida, no siempre es fisiológica, puede ser inducida y estaríamos frente a una apoptosis inducida patológica, ¿verdad? Pero siempre es aislado el fenómeno. Un hepatocito por acá, un hepatocito por acá, un hepatocito por acá. No es como en los fenómenos necrotizantes donde el proceso es masivo, o sea, grandes grupos celulares se necrosan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en las hepatitis fulminantes? Y esto vale tanto para las infecciones A como por las infecciones B, menos para las infecciones C agudas, pero sobre todo A y B. Hay una expresión masiva de complejo mayor de clase 1 por una gran cantidad de hepatocitos, frente a los cuales aparecen todas estas linfocitos de la estirpe T, atacando, sobre todo el CD8, atacando, induciendo una gran destrucción, digamos, vía apoptosis de estas células. Entonces se produce se le llama necrosis masiva si afecta a todos los hepatocitos o a casi todos, o submasiva si no, obviamente no completa, o sea, deja algo vivo, algo sano. Bueno, ese es el caso de las graves hepatitis fulminantes que generan claramente una insuficiencia hepática aguda, requieren internación y bueno. No quiere decir que también se pueden dar por intoxicación por drogas como el paracetamol. Recuerden que el paracetamol, si hay una sobredosis, se consume una enzima, la glutatión, que está básicamente concentrada en los hepatocitos del centro del globulillo, por eso ahí empieza a ocurrir el proceso inicial de necrosis. O bien, puede ocurrir una hepatitis autoinmune, etc. Pero en el caso puntual de las infecciones por virus hepatotrópicos, tenemos una respuesta normal en el sentido, una respuesta ideal, que vendría a ser, digamos, esta secuencia que yo les dije. Ingresa el virus, primero el CD8, luego se liberan los virus, CPA presenta un helper estimula al B produce inmunoglobulina e inmunocomplejos y se neutraliza el virus, se hace un clearance de depuración. Fin de la historia. El paciente queda absolutamente curado, incluso con inmunidad de memoria. Ahora, hepatitis fulminante, hay un exceso de expresión digamos, de elementos de membrana por parte del hepatocito con gran ataque y destrucción de muchas cantidades de células. Ahora, por suerte eso es infrecuente. Lo más peligroso de toda esta historia, gente, es que esta respuesta sea una respuesta en menos. Es decir, que no se logre un clearance viral total y le permita justamente a los virus que no son, digamos, fijados a un inmunocomplejo formando el anticuerpo, reinfectar otros hepatocitos y perpetuar el proceso infeccioso, y eso explica la cronificación de las hepatitis B y por un motivo que ahora lo comentaré, y la cronificación ya desde el vamos mayoritaria de la hepatitis C, pero tiene que ver con características del virus C. Pero que quiero que quede claro que es la respuesta inmune la que determina la forma anatomoclínica de la hepatitis o de la hepatopatía por la agresión de un virus hepatotrópico. ¿Queda claro? No tiene, si bien tiene que ver obviamente con las características del virus, el virus A es un virus mucho menos agresivo, por así decirlo, que el virus B o el virus C, pero en definitiva, fíjense, les acabo de decir que un bajo porcentaje de niños, incluso con infección a virus A, hoy con la vacuna ya no tanto, ya no lo vemos,
siempre que esté la vacuna colocada, puede hacer una hepatitis fulminante. O sea, los problemas se dan cuando la inmunidad se produce en más o hay un déficit de inmunidad. Por eso ya ustedes pueden ir olfateando que la cronificación de una hepatitis B va a darse en pacientes con una falla en la inmunidad, es decir, una inmunodepresión, por así decirlo. No supresión necesariamente, depresión. Bueno, respecto al virus VA, ustedes saben que ingresa, es un virus ARN, tiene la cápside, las moléculas de ARN dentro, en su interior, y se ingresa por contaminación tanto del agua como de los alimentos que se han tratado de limpiar con ese agua contaminada, generalmente de napa, contaminada, cruzada con un pozo ciego, donde ha habido obviamente excretas contaminadas con el virus. Hay una gran carga en las heces de virus A, no en todo momento, pero bueno. Obviamente se absorbe a través del tubo digestivo, llega a la sangre y por vena porta llega al hígado. Ingresa a los hepatocitos, expresa el complejo mayor de clase 1 y por otras expresiones, digamos, otras respuestas inmunológicas, genera la lisis, en la exposición, digamos, del material antigénico, la formación de anticuerpos, primero IgM, anti-A, IgG luego en forma permanente, y se produce en la mayoría de los casos el clearance viral. Ahí le dejo algunas cuestiones vinculadas a la estabilidad del virus a determinados y a la inactivación con determinadas cuestiones. O sea, fíjense que es bastante resistente. Resiste a pHs bastante ácidos, a detergentes, a disolventes, incluso a la desecación. También hay una vinculación con la temperatura. Bien, de acuerdo. Eso, o sea, del virus VA solamente podemos decir esto. Es un virus rápidamente reconocido y depurado. Y por eso no nos causa tantos problemas, digamos, por suerte. Y más ahora, gracias a la vacuna. Yo creo que en unos años, y si obviamente sigo en la docencia, ya no vamos a hablar tanto de las hepatitis a virus hepatotrópicos, en tanto ya la mayoría de los pacientes de las generaciones nuevas vienen con la vacunación para el virus B, para el virus A, y probablemente surja una vacuna para el virus C. En algún momento va a ser algo inevitable. Bien, bueno, respecto del virus de la hepatitis B, este virus es más complejo, es un virus ADN, tiene varios antígenos. El más famoso obviamente es el de la superficie, el antígeno S. También tiene una proteína del core o digamos, de lo que vendría a ser el core, ¿sí? Que se llama HBC, la enzima ADN polimerasa y la molécula de DNA. La transmisión es hematosexual y vertical. Recuerden que lo que también tiene algunas implicancias. Ahora después voy a comentar algo sobre eso. Y esto se lo coloco simplemente, esto lo estudian en microbiología, pero es cómo se produce el comportamiento y el proceso. Esto es, digamos, cómo evolucionan los distintos niveles de antígenos, los síntomas, la elevación de las transaminasas y la producción de los distintos anticuerpos. Fíjense que hay una ventana de meses, porque esto es una infección. Una hepatitis aguda puede durar entre 2 a 4 a 5 hasta 6 meses. Hasta 6 meses decimos que una hepatitis es aguda. Después de los 6 meses ya la hepatitis pasa a ser crónica. Y obviamente tiene que haber transcurrido más de 6 meses y tiene que darse la persistencia de síntomas, de signos y sobre todo de alteraciones del hepatograma vinculados a una actividad necrotizante continua de los hepatocitos, por ejemplo, elevación de las transaminasas, o la persistencia de alguno de los antígenos, digamos que son que implican replicación viral, etcétera. Entonces, acá les pongo una ventanita donde se dan los síntomas, la elevación de las transaminasas que luego caen, cómo se dan los niveles del antígeno S, del antígeno E, del antígeno del DNA, del ADN, digamos,
del virus nativo, digamos, del HIV nativo, y cómo los títulos de IgM suben para luego caer, los de la IgG se mantienen con la inmunidad permanente, y también se producen anticuerpos antígeno en superficie, el anticuerpo anti-E y el antígeno anti el core que luego bajan. El tema de la seroconversión es justamente eso, el pasaje de la IgM a la IgG para dar inmunidad permanente. Fíjese también que en relación de semanas luego de la infección hay una fase de coincidencia con los síntomas, sobre todo los síntomas que no solo siempre se habla de un prodromo, que Federico lo tiene, malestar general, cefalea, astenia, y luego aparece la jaundice o la jaundice, es ictericia en inglés. Pero hay una fase primero de prodromo, la fase ictérica o de estado y una fase de convalescencia, por así decirlo. Elevación de las transaminasas, virus en heces y la viremia. Todo eso tiene una duración en semanas de evolución y fíjense los títulos de IgM y la seroconversión a IgG que deja la inmunidad permanente. El virus B, si ustedes me preguntan qué formas anatomoclínicas puede llegar a dar, la respuesta es todas. Y eso se lo tienen que grabar en la memoria. Grabar bien en los centros de la memoria, en el hipocampo. Da hepatitis aguda, da hepatitis fulminante, raro. Da hepatitis crónica, a su vez crónica persistente o crónica activa. Da estados de portador. Evoluciona la cirrosis y también tiene vinculación con el hepatocarcinoma. Pero por una cuestión, por el hecho de ser oncogénico, es decir, su capacidad de integración con el ADN, la transformación del ADN y el inicio de un cambio neoplásico. Cuestión que es grave porque la infección transplacentaria hace que se infecten los hepatocitos del feto y también el niño puede nacer sin ninguna enfermedad clínica o evidente, pero ya con el virus integrado al ADN, y ese pequeñito puede generar hepatocarcinoma en pocos años porque ya tiene alteraciones del ADN. Entonces, la importancia, digamos, de la infección transplacentaria que no solamente nos vamos a preocupar por los cuadros digamos, inflamatorios, sino por la posibilidad de que nazca un niño con una capacidad, digamos, un futuro digamos, algo que favorece un estado de oncogenicidad. Bien, bueno, en esta microscopía, si ustedes recuerdan esa microscopía hermosa que yo les mostré del hígado con sus hileritas, el espacio porta, la vena central, bueno, acá obviamente esto es un desorden total. Lo que vamos a reconocer son estas células que son hepatocitos, pero fíjense que estos hepatocitos no se encuentran normales, no son cuadraditos, digamos, cubitos de hielo, digamos. Son células un poquito más redondeadas. Cuando encontramos un hepatocito redondeado, eso se le llama balonización. Viene de la traducción de balloonization del inglés, que es en referencia a balloon en inglés es pelota o globo. Bueno, se le puso balonización porque las traducciones generalmente de los libros de texto, digamos, del inglés norteamericano se hacen en Panamá o en México y bueno, entonces a veces aparecen estos nombres, pero bueno, también no le llamen pelotización, pero se llama balonización. Y la balonización, o sea, si la célula es un cubito y se vuelve una esfera, ¿qué es lo que ¿qué es lo que me está informando esta traducción morfológica microscópica? Que hay tumefacción celular, es decir, al aumentar la entrada de agua, de sodio probablemente y de agua, aumenta y en vez de hacerse de un cubito pierde su forma de cubo y se hace un globito. La balonización es la expresión de un cambio hidrópico en tanto, y además el cambio hidrópico es el cambio morfológico de lesión reversible. Es decir, esos hepatocitos están viables, pero están injuriados de una manera subletal. Ahora, en otras áreas vemos, no nos es posible ver hepatocitos, seguramente
Algunos se encuentran, fíjense, ya hay elementos con aumento de la eosinofilia, pero lo que más llama la atención en todo este sector es un importante infiltrado inflamatorio que si ustedes tratan de fijar un poquito la vista, van a ver que el infiltrado, al ser la noxa un virus, va a ser predominantemente monomorfo nuclear, es decir, linfocitario, plasmocitario, linfoplasmocitario. También habrá algunos monocitos, obviamente, pero no, acá no vemos polis, no vemos neutrófilos, que sí los vamos a ver en otra de las grandes hepatitis agudas. Dejamos eso en suspenso. Esto es una imagen más gráfica, porque a veces la microscopía, obviamente, si ustedes no ven, no están acostumbrados a ver histopatología, yo no soy médico patólogo. Los esquemas sirven mucho. Voy a bajar la cámara para que puedan ver que obviamente hay una gran interrupción de las hileras de hepatocitos. Estos hepatocitos que se encuentran redondeados y blancos, por así decirlo, son hepatocitos balonizados, es decir, sufren un cambio hidrópico o balonización, la balonización. Las lesiones son, fíjense, predominantemente centrolobulillares. Acá está la vena centrolobulillar y acá está el espacio porta. Cuerpos acidófilos, necrosis celular aislada de coagulación, que correspondería a estos elementos. Son hepatocitos necróticos. La trama reticular del hígado está conservada porque si bien hay pérdida de células, no parece haber una alteración de la disposición de las hileras, del orden, por así decirlo. Esto es importante porque si no estaríamos entrando ya en el terreno de la cirrosis. ¿Y por qué se lesionan estos hepatocitos? Bueno, ya les expliqué. Están infectados por un virus hepatotrófico, viene un linfocito citotóxico, CD8, e induce su apoptosis, o sea, su muerte celular, pero en realidad es una apoptosis patológica y también se puede hablar de directamente una necrosis hepatocelular, pero fíjense que no es en grupos, es aislada. Acá tenemos uno, acá tenemos otro, acá tenemos otro, es decir, justamente porque el fenómeno apoptótico ocurre de esta manera. Hay un infiltrado inflamatorio, claramente es predominantemente linfoplasmocitario. Fíjense también que están infiltrando el lobulillo. Acá hay un linfocito, acá hay un plasmocito, pero también existe en el espacio porta un infiltrado inflamatorio también linfoplasmocitario. Cuando se encuentra microscópicamente un infiltrado inflamatorio en el espacio porta, a eso se lo puede denominar portitis o también triaditis en relación a la estructura llamada tríada portal. Y la infiltración del lobulillo puede ser difusa o focal. Hay obviamente signos regenerativos, va a haber mitosis. Recuerden que este es un órgano, es un tejido muy regeneratriz. Ya algunos de los hepatocitos van a empezar a ser binucleados y van a empezar a reponer al hepatocito de la hilera que le está faltando. Por lo general, tras una hepatitis aguda y luego del clearance viral, en el mejor de los casos, suele haber por lo general un predominio de la restitutio ad interum, es decir, hay un fenómeno de regeneración y no hay, digamos, tantas lesiones secuelares. Eso dependerá de la gravedad o de la intensidad, pero por lo general quien cursa una hepatitis A o B aguda, por la gran capacidad regeneratriz del hígado, esto se resuelve ad interum. Fíjense en este caso que hay hileras de hepatocitos que no parecen tener lesiones, al menos evidentes. Bueno, acá está la vena centrolobulillar, pero ¿qué pasa en el espacio porta? Ahí en el espacio porta, ahí tenemos la ramita de la vena porta, la ramita de la arteria hepática y el conductillo biliar.
Pero no es normal que en el tejido conectivo del espacio porta exista un infiltrado inflamatorio. Entonces, la persistencia de un infiltrado inflamatorio, en este caso en forma de triaditis o portitis, limitado bastante, o sea, hay algunas que están saliendo hacia digamos, el espacio lobulillar, pero fíjense que estos hepatocitos digamos, que bordean el espacio porta, que también a eso se lo llama placa limitante, voy a activar la cámara porque si no, placa limitante, esto me está indicando que hay una actividad, hay un proceso inflamatorio activo. Este paciente viene con una hepatitis que ya pasó los 6 meses, sigue con enzimas elevadas, transaminasas, hay actividad inflamatoria. Esta es una hepatitis llamada crónica persistente, que a mí nunca me gustó ese nombre porque es redundante decir crónico y persistente, porque desde ya si hay cronificación hay persistencia de la anoxa. Pero vale aclarar que esta es una forma benigna de evolución de agudo a crónico, donde el proceso, esta forma de hepatopatía, de hepatitis crónica, logra finalmente autolimitarse aproximadamente al año. Al año es como que tarda un poco más en producirse el clearance viral, ya sea porque la inmunidad va y viene, permite la supervivencia o la persistencia de los virus en sus nichos ecológicos, pero luego finalmente se produce el clearance. La que obviamente nos preocupa y la que es peligrosa porque el paciente va a tener un cuadro crónico por mucho tiempo, que podrá llevar a la larga, digamos, a la generación de lo que llamamos una cirrosis post-hepatitis o post-necrótica, es lo que denominamos hepatitis crónica activa. Es decir, el paciente pasó los 6 meses, pasó el año y continúa con la elevación de las transaminasas, con algunos de los antígenos en títulos activos, algunos anticuerpos que deberían haber bajado, se mantienen elevados. Y fíjense, lo más notorio morfológicamente es que ya la placa limitante y el espacio, la tríada portal, se encuentra, digamos, traspasada, digamos, es decir, desbordada. Es decir, el infiltrado inflamatorio está, es linfoplasmocitario, hay monomorfos, hay macrófagos también, pero tengo un conductillo biliar, tengo estructuras vasculares, pero hay hepatocitos balonizados, porque recuerden que esto es una inflamación crónica inespecífica, es la evolución de una aguda a una crónica por persistencia de la anoxa. Y definíamos a un proceso inflamatorio crónico inespecífico como un proceso donde hay sí áreas de inflamación activa que se manifiestan aquí con necrosis hepatocelular, balonización de hepatocitos, infiltrado inflamatorio e intentos continuos de reparación. Y esto está graficado muy bien acá por Rubin y Farber, que obviamente pongo la referencia, lo tomé de ellos, con la aparición de estas fibrillas, que ya es un colágeno, pero no es el colágeno de la reticulina, es otro tipo de colágeno, que empieza a reparar el daño persistente. Es decir, recuerden que en la inflamación crónica inespecífica, siempre va a haber inflamación activa y generalmente asociada a procesos necrotizantes y reparación a partir de un tejido de granulación constituido por vasos de neoformación, monocitos, macrófagos, linfocitos y fibroblastos. Y obviamente va a empezar a haber cicatrización. Incluso en algunas hepatitis crónicas activas se producen grandes como ataques o grandes procesos digamos, por así decirlo, de reagudización de la hepatopatía, donde se empiezan a producir necrosis extensísimas, necrosis que se extienden y que barren con todo un grupo de hileras de hepatocitos, desde la vena centrolobulillar al espacio porta, o de una vena centralobulillar a otra vena centralobulillar, o de un espacio porta hasta otro espacio porta. Eso se llaman entonces necrosis en puente, porque barren con todo un sector de hileras de hepatocitos puentes que pueden ser portocentrales, centrocentrales,
portoportales, de acuerdo si van desde la vena centrolobulillar al espacio porta, o del espacio porta a espacio porta, etc. Entendido el concepto de hepatitis crónica activa, claramente esto está producido por el virus B y lo puede producir también el virus C. Y es obviamente la forma en la que de a poco se empieza a generar un territorio donde se van necrosando, reparando, perdiendo la estructura, ese sostén maravilloso radiado de fibras de reticulina que permitían la arquitectura del lobulillo hepático, y es así como tardíamente, finalmente se produce lo que denominamos cirrosis postnecrótica o posthepatitis. Y no se circunscribe solamente a la continuidad evolutiva de una hepatitis crónica a virus B o a virus C, sino también a una hepatitis autoinmune. Puede ser también consecuencia de tóxicos, que pueden generar hepatitis autoinmunes, es decir, que, ya lo mencioné. Bueno, toxicidad, autoinmunidad o infección por virus hepatotrópicos. Bien, acá tenemos también ya esta es una microscopía de una hepatitis crónica activa, donde ya se empieza a ver un desorden de la arquitectura normal. Si bien no se están formando los llamados nódulos de regeneración, que son característicos de la cirrosis, que definen la cirrosis, se ven todavía trabéculas, pero hay lesiones necrotizantes bastante extensas acá en este sector, ya más acidófilas, sin núcleos. Y se ha usado un tercer colorante, en este caso seguramente ha sido una suldanilina, para destacar la presencia ya de un proceso cicatrizal, de la producción de fibras colágenas, que obviamente es como se va evolucionando progresivamente hacia la cirrosis post-hepatitis. Respecto al virus B, me faltó decir algo importante. De 100 infectados por el virus B, afortunadamente el 95%, el 95% van a ser una hepatitis aguda, que se autolimitará. Podrán quedar como estado de portador, digamos que eso se puede objetivar en una biopsia hepática con la presencia de hallazgos en el hepatocito, que son la presencia del núcleo del hepatocito llamado núcleo arenoso y el citoplasma en vidrio esmerilado. Eso representa microscópicamente la presencia del virus en los hepatocitos, replicándose de una manera muy bajita, a una baja tasa de replicación, pero en un estado de portador. Recuerden que el portador no es simplemente un portador asintomático. Tiene la capacidad de integrar ADN oncogénico y tiene la capacidad de transmitir la enfermedad. Entonces, ¿qué les pasa a ese 5% que va a la cronicidad? Falla en la respuesta inmune. O sea, esa respuesta inmune que yo les decía que había una respuesta inmune equilibrada, una en más que iba a la fulminante y una en menos que favorecía la persistencia del virus en su nicho ecológico, entonces se asocia a pacientes inmunodeprimidos, diabéticos no compensados, alcoholistas crónicos, pacientes oncológicos con tratamiento con citostáticos antineoplásicos y también por el propio proceso neoplásico, que es inmunodepresor, pacientes con corticoterapias prolongadas, pacientes con inmunodeficiencia adquirida, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida con eventos tipo SIDA, algunas inmunodeficiencias primarias, síndrome de DiGeorge, no importa. Pero bueno, todos pacientes que tengan una vulnerabilidad en el control inmune y que justamente no logren efectivizar este clearance viral, antígeno, anticuerpo, inmunocomplejo que yo les comentaba. Entonces, en este 5% el virus persiste, gana un nicho ecológico y desde ya ustedes saben que mientras la NOX esté presente, la respuesta inflamatoria e inmune también en este caso no va a dejar de actuar, no cesará. Mientras haya NOXA, la respuesta inflamatoria no cede. Eso es una regla del proceso inflamatorio.
Es claramente la inflamación crónica del hígado es inespecífica, no es para nada específica o granulomatosa, no cometan esos errores. El hecho de que produzca estas necrosis en puente, por portoportales, centroportales, centros centrales, también va explicando la morfología de la cirrosis posthepatitis, que les aviso, no son las formas de cirrosis en la actualidad más frecuentes, nunca lo fueron, pero no lo son menos aún hoy, gracias a la existencia sobre todo de la vacuna para el virus B, con el virus, y el control de los bancos de sangre para el virus C. Ya desde que se empezó a controlar en los bancos de sangre desde el año 84, 85 me parece, ya no debería. No quiere decir que no pueda haber transmisión de un paciente infectado con virus C a otro paciente, sobre todo convivientes, por el uso compartido de elementos, por transmisión sexual con una importante carga viral o por vía también por drogadicción endovenosa. Pero yo les digo, es más difícil que se contagie uno con virus C por la vía hematosexual que por virus B, donde siempre hay mucha carga viral. Por eso la transfusión, que es directamente sangre llena de virus, es una forma muy eficiente para generar la infección por virus C. Bueno, bien. Vamos a empezar a hablar entonces ahora de alcohol, pero me parece que ya va 1 hora 45, así que detenemos el video aquí y seguimos en otro para descanso un poco yo, descansan un poco ustedes. Vamos a hablar ahora vamos a recuperar, porque hay un video que ustedes tienen subido ya en mi canalcito, en mi humilde canal, que se llama Injurias por alcohol, tabaco y malnutrición. Ahí yo explico muchas cosas que voy a repetir respecto del alcohol, pero me voy a centrar en la hepatopatía alcohólica, en su evolución a cirrosis alcohólica, y en la segunda parte del video vamos a hablar fundamentalmente de hepatopatía alcohólica y de cirrosis. Cortamos por aquí y seguimos a la brevedad. Que permanezcan sintonizados.